De Egipto a Canaán, un símil de nuestra peregrinación por este mundo. Capítulo 15. Seguridad. En la historia estaremos viendo cómo Dios fortaleció la fe de los peregrinos para la última jornada. Recordemos, quedaron postrados en el desierto la gente extranjera que se mezcló con ellos, quienes menospreciaron la manera en que Dios los bendecía con alimentos. Sentimos que un extranjero, que fue una excepción, fue Caleb, porque la Biblia lo marca como Caleb, hijo de Jefone Ceneseo, que es una raza que estaba alrededor de Egipto. Los esclavos del pueblo de Israel, que solo vieron una oportunidad de libertad, también estos salieron, pero no fueron íntegros de corazón en su salida de Egipto y pidieron se les hiciera un becerro para adorarlo. También salieron y quedaron postrados los del pueblo de Israel, que tentaron a Dios hasta 10 veces, exigiendo su bendición. Tristes historias. También quedaron postrados en el desierto los del pueblo que esperaban poseer la tierra que fluye leche y miel, sin un solo esfuerzo para merecerla. Esperaban bendiciones sin aceptar responsabilidades. También quedaron allí postrados los que, aunque Dios en su misericordia proveyó un medio de salvación, no miraron a la serpiente y ahí se quedaron postrados. El pueblo, ahora formado por una nueva generación, estaba próxima a entrar a la tierra prometida. Todo lo que necesitaban era fe. ¿Cómo sería fortalecida por Dios? Veamos algunas historias. En las lecciones pasadas, tal vez pensaron que faltó esto, que es otra cosa que nos ayuda en nuestra peregrinación: victoria. La primera generación vio cómo Faraón y su ejército fueron destruidos por la mano de Dios. La orden de Dios fue: estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy. Estos vieron, pero no todos creyeron. Para la nueva generación la orden fue: armaos algunos de vosotros para la guerra y vayan contra Madián. Ahora Dios les pidió acción. Estos creyeron, salieron a luchar y vieron victorias. Mataron a 5 reyes de Madián y también a Balaam, si se acuerdan, fue quien dio el consejo de qué hacer para que el pueblo pecara con mujeres en el campamento y así Dios los castigara y se fueran. Pero quemaron sus aldeas y trajeron mucho botín. Su fe en Dios les dio fuerzas para vencer. Después los llevó a ver cómo había cumplido sus promesas a los descendientes, primero, de Lot, los moabitas y los amonitas, y cómo estos pueblos habían dado muerte a los emitas y a los sonsomeos, 2 pueblos de gigantes. Estos gigantes que habían visto, esos 10 espías
que atemorizaron al pueblo. También vieron la tierra que le había Dios dado en posesión a Esaú, es decir, a los edomitas, y cómo estos habían dado muerte a los horeos, otra raza de gigantes. 3 pueblos que tal vez con menos fe que ellos, pero con las mismas promesas seguras de Dios. 3 pueblos que habían exterminado a los gigantes y habían entrado a poseer la tierra que Dios les había prometido en heredad. Un cuadro que nos dice algo de estas descendientes de Abraham. Recuerden que Abraham salió con Lot y tuvo las mismas promesas. De Lot aparecen los moabitas y los amonitas. De Abraham aparece Ismael. Leemos algo de él, pero a Ismael solo se le prometió que sería una nación fuerte. No se le prometió tierra. Y anda, pues lo encontramos vagando como una tribu nómada. También de Abraham nació Madián, padre de los madianitas, pero estos también no tuvieron herencia con Isaac ni con Lot y fueron exterminados por Dios. Sara, la esposa de Abraham, tuvo a Isaac y a Jacob. Isaac también tuvo como hijo a Esaú. Y ahí aparecen los edomitas, los moabitas, los amonitas, que serían vecinos de las 12 tribus, los 12 patriarcas que conformaron el pueblo de Israel. Aún quedaban 2 pueblos y un gigante que servirían para probar su fe en las promesas de Dios. Dios le ordenó a Moisés: yo he comenzado a entregar delante de ti a Sehón y a su tierra. Comienza a tomar posesión de ella. Y el pueblo salió a luchar y pasó esta prueba porque destruyó a todos. Después se encontraron con Og, rey de Basán, y Dios le dijo al pueblo: no tengas temor de él, porque en tu mano he entregado a él y a todo su pueblo con su tierra. Leemos en la Biblia que Og tenía una cama de hierro de 4,5 metros por 2 metros aproximadamente. Enorme el Señor, pero lo derrotaron. Dios también quiso que aprendieran otra lección. Tenían que exterminar a todos los pueblos de Canaán, la tierra donde iban a entrar, porque habían colmado a Dios con sus prácticas idólatras y no deseaba que su pueblo se contaminara con ellas. Aquí, con Sehón y con Og, sí cumplieron. Destruyeron a todos los moradores, destruyeron sus ciudades y acabaron con su idolatría. Dios les confirmó que Él cumple sus promesas. Lo vieron en esas 3 naciones y lo estaban experimentando ellos mismos. Aplicación. Primeros pasos de fe. Es necesario conocer las tácticas de Satanás. Antes del diluvio, contaminó la raza de Adán. Y leemos en la Biblia que nacieron gigantes, los que engendraron violencia y maldad. Pensó Satanás
que Dios tendría que destruir toda la tierra por la violencia que había en ella. Pero no fue así, porque si destruiría toda la tierra, no podría cumplir con sus promesas. Noé, leemos que era un varón justo, halló gracia delante de los ojos de Dios. Y además leemos que era perfecto en sus generaciones. Interpretamos esto, que las tácticas de Satanás de contaminar a la raza humana no pasó en sus padres, sus abuelos, ni en su esposa. Por ello, Dios escoge a Noé para preparar un arca donde tanto él como sus hijos pudieron salvarse. Cuando el pueblo estaba por entrar a la tierra prometida, también había allí gigantes preparados por Satanás para que les causara temor y el pueblo pecara. Pero acordémonos que Josué y Caleb y los niños hallaron gracia delante de Dios y no fueron destruidos. Cuando el Señor Jesús comenzó su ministerio en esta tierra, aparecieron muchos endemoniados. Satanás quería interferir con la obra de Dios a través de Cristo, pero no lo logró, no prevaleció. Hoy debemos estar alertas y decir como el apóstol Pablo, no ignoramos sus maquinaciones. 2 Corintios 2:11. Es necesario conocer las tácticas de Satanás para no caer en sus tentaciones. Pensemos en las batallas donde necesitarás usar la espada del Espíritu, que es la Biblia, y tu fe en el Dios soberano. 1. Primero hay que eliminar lo que Satanás usaba con frecuencia para hacerte caer. Recuerden, la primera nación y los primeros reyes y personajes que destruyeron incluyó a Balaam, quien los había motivado, quien había preparado el camino y la tentación para que el pueblo cayera en fornicación. La Biblia nos dice, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Lo primero que hay que eliminar es eso en nosotros que antes nos hacía caer, para que jamás caigamos otra vez. En segundo lugar, hay que conocer las victorias de otros. En la lista, primero ponemos las de Cristo. Leemos en la Biblia, uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 4:15. El objetivo de Satanás fue que no cumpliera la voluntad de su Padre. No solamente en hechos, sino en pensamientos, en deseos. Por esto fue tentado en todo, pero sin pecado, porque jamás ni siquiera pensó en desobedecer a su Padre. El segundo caso es las historias que están en la Biblia. Te sugerimos Hebreos capítulo 11, que te da una lista de quienes por la fe hicieron proezas. Es hermoso leer este capítulo, estudiarlo y aprender los ejemplos de estos campeones de la fe se han llevado. También la de mis contemporáneos. La Biblia dice, acordaos de quienes os hablaron la palabra de Dios. Considerad
cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Una advertencia que nos da la Biblia aquí. Lo que hemos de buscar es el fruto que Dios recibió a través de sus vidas, y al ver ese fruto, seamos motivados a imitar su fe. 3. Debo estar listo y dispuesto para enfrentar toda prueba que Dios permita suceda en tu vida. Por tanto, le dijo Pablo a Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Aquí me insta este tercer paso a estar listo, a estar dispuesto a enfrentar todo lo que Dios mande. Conclusión: las circunstancias, el entorno, la tentación, el ambiente, el contexto, y podemos listar más, todo será diferente. No es igual lo que le pasó a Noé, a David, a Daniel y a los contemporáneos nuestros tampoco. En este mundo cambiante, todo cambia. Pero dos cosas son iguales: el poder de Dios y la fe que necesitas tú poner en Dios, en sus promesas, en su poder. Por esto, se te piden dos cosas. Primero, creer en el poder de Dios y en la inmutabilidad de sus promesas. Y hay tres fuentes principales de investigación: Cristo, la Biblia y la creación. Allí puedes encontrar múltiples testimonios del poder de Dios y la inmutabilidad de sus promesas. Pero también se te pide imitar la fe de los que han vencido, creyendo en el poder de Dios y la inmutabilidad de sus promesas. Repito, las circunstancias, el entorno, la tentación, el ambiente, el contexto, todo va a ser diferente. No te apoyes ni te excuses que hoy las cosas son diferentes a lo que fue en tiempos antiguos. Porque dos cosas permanecen iguales: el poder de Dios, que es más grande que todo problema que pudiera aparecer, y tu fe puesta en el poder de Dios, que puede hacer victorias y te puede hacer más que vencedor. Pregunto, ¿llegarás a la tierra prometida? No seas como los que se quedaron postrados en el desierto por falta de fe. Afianza tu fe en las promesas inmutables de Dios y vencerás. Llegarás a la tierra prometida. Llegarás a gozar todas las bendiciones que Dios da a los suyos. Pero recuerda, afianza tu fe en las promesas inmutables de Dios y en su poder sobre toda circunstancia y sobre todo problema que pueda aparecer. Oremos. Dios nuestro, ciertamente los tiempos cambian, las circunstancias, la forma en que Satanás tienta a los tuyos, las tentaciones, sus medios, sus maquinaciones, todas van cambiando. Pero dos cosas no cambian: el poder tuyo, tus promesas inmutables, seguras, y no debe cambiar nuestra fe
puesta con toda firmeza en el poder tuyo y en tus promesas. Enséñanos a ser más que vencedores, confiando en tu poder y teniendo esa fe de aquellos que nos han precedido y han llegado a tu presencia como vencedores. Padre, recuérdanos esto, y cuando Satanás ponga sus trabas, sus tentaciones, cuando maquinaciones nuevas aparezcan, que siempre nos recuerdes que tu poder es más que cualquier cosa que Satanás invente, y que nuestra fe puesta en tu poder nos hace más que vencedores. Gracias por esta seguridad. Recibe nuestra gratitud y nuestro compromiso de conocer más cada día tu poder y la inmutabilidad de tus promesas, y de examinar nuestra fe que sea puesta en esas promesas y en ese poder, y que confiemos que así seremos vencedores sobre cualquier cosa que Satanás quisiera poner en nuestro camino. Te damos gracias por esto, en el nombre del Señor Jesús. Amén.